Un saludo a todos y gracias por ver los vídeos. Si queréis suscribiros, lo de siempre. Si queréis darle like, campanita, etc. Bueno, en este vídeo vamos a ver cuando me llegó el coche. Como ya comenté, el coche me llegó aproximadamente a las 12 de la noche y yo tenía que coger un vuelo al día siguiente a las 6 de la mañana. Así que solamente puedo hacer algunas fotos. Claramente el coche después del viaje que llevaba no andaba. Llevaba una rueda pincha, llevaba la otra hecha polvo, bueno, un desastre. Para meterlo, incluso empujando, pasamos la de Caín. Porque estaba como agarrotado a los frenos traseros, la rueda de atrás le daba aire y no hinchaba, bueno, un desastre. Bueno, más o menos pudimos meterlo hasta el final y lo primero era dar un primer vistazo. Como veis, bueno, regular, pero bueno, si os fijáis, hasta los emblemas están destrozados. Veis la chapa alrededor que está súper desgastada. Bueno, si veis los emblemas os imagináis el resto del coche como está. Los parachoques del tiempo y del sol ya quemados, las luces quemadas. Bueno, todo eso se puede un poco restaurar. El parachoque delantero no se va a poder aprovechar. El capó con varios bollos. Esas pegatinas no sé de qué son. Lo tenía también el Toyota, pero no sé de qué es. Las luces traseras quemadas y rotas, pero bueno, eso ya lo sabía. Incluso después de ver las luces traseras había algo peor. ¿Alguien me puede decir por qué le pusieron esos remaches a la rueda? ¿A los pasos de rueda? ¿Pero esto qué es? No sé, con lo fácil que hubiera sido echarle silicona al poliuretano o yo qué sé, de otra forma, pero hay tanto remache. Y luego mirad cómo estaba la rueda. Yo no sé el tiempo que lleváis este coche parado, pero yo creo que estuvo en una granja o tirado por ahí en algún granero un montón de años. Al menos el capó, yo había visto la foto del envío que venía abierto, digo, es que estará descuadrado o algo, pero no. El capó estaba bien, el capó trasero abría y cerraba bien. Claro, el amortiguador, imaginaros cómo está, ese no funciona. Y bueno, ese momento en el que abres la puerta del coche y te encuentras esto. ¿Cómo describirlo? Surprise, motherfucker. Es que no hay palabras para describir esto. Los asientos destrozados, pero bueno, eso ya me lo imaginaba. Él solo tiene algunos óxidos, no son muy grandes, pero claro, habrá que repararlo, pero es muy típico en estos coches. Le faltaban algunos embellecedores y plásticos, que luego lo encontraré, pero bueno, eso más adelante. Mirad la consola central. Tú ves eso y dices, madre mía, ¿qué he comprado? Por Dios. Pero bueno. Luego, aunque no parezca, es más tierra que nada. Esos son unos baúles que lleva detrás de los asientos, donde iba el gato y todo eso. Y bueno, estaba bien, no había mucho óxido en el fondo, que me dio buena sensación. Hubo algo que sí. Y nada, el maletero, bueno, la tela esta que lleva de protección estaba cuarteada, pero bueno, eso no me importaba. No estaba tan mal el maletero como pensaba. Lo que sí que estaba destrozado, que es muy típico en todos estos coches, es lo de la rueda de repuesto. Literalmente había desaparecido. Así que ahí no secaré, si le soldaré una chapa, si le buscaré otra. Bueno, una cosa que todavía estoy pensando. Al examinar el motor, la verdad es que no me dio mala pinta. Bueno, el frontal, si os fijáis, le falta radiador, pero bueno, ya lo habéis visto en fotos anteriores. El capó tenía cosas, no sé si voy a poder arreglarlo porque con todos los bollos que tiene por fuera, a ver si me deja. Pero es verdad que para lo mal que está por dentro no se ven óxidos. Bueno, este óxido es típico de la batería, sí, pero bueno, nada preocupante. La bomba de freno, si os fijáis, está vacía. Ya os contaré por qué. Y bueno, algunas cosas buenas. La bomba de gasolina nueva, los cables de bujías nuevos. Si os fijáis, la junta del termostato también es nueva. Hombre, la muchacha quería arrancar el coche, así que le fue poniendo algunas cosillas. Y es verdad que me mandó un vídeo larguísimo donde lo arranca. Si os fijáis, las gomas, los tubos, están bastante mal. El coche venía cargado de piezas. Aquí podéis ver los laterales, lo de las ruedas del maletero, unas alfombrillas, soportes, manivelas. Bueno, un poquito de cada. La parte de atrás del maletero, si os fijáis, está partida. Bueno, la consola central estaba muy bien, venía bien empaquetada y venía bien. Los paneles de las puertas, por lo menos tengo la forma para hacerlos nuevos, ya que si no es bastante complicado. Tubos de goma de radiador, las manetas donde van los pastillas de abrir la puerta, sube cristales. Bueno, esta alfombrilla, como veis, está para tirarla, se deshace con la mano. Los aletines que le querían poner nuevos, lo que pasa es que aquí no puedo homologarlo, así que no me valen para nada. Pastillas delanteras nuevas, no se fijo en la parte de atrás, porque donde está el problema atrás, ya lo veréis. También me dio nuevo el clausor, que el que lleva actualmente era... Bueno, no llevaba nada, simplemente con una actualidad lo puedo arrancar.
Y la joya que fue que me regaló un radiador nuevo, lo que agradezco. Es de marca blanca, creo. Es de estos de ahora que vienen con más capacidad, así que genial. Y el tapón de estos de seguridad, que no es mala marca, hace Delco. Así que poco más. Y ahí podéis ver pequeñas piezas, tornillos, que bueno, eso para encontrarlo ya son algunas. Las luces del portón de atrás. Y para terminar os dejo un vídeo que hice también esa misma noche, resumiendo todo el coche, echándole un primer vistazo a todo el coche. Venga, va. En el siguiente vídeo quiero arrancarlo y me gustaría intentar dejarlo para Passeig TV. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Bueno, para seguir viéndolo ya sabéis, suscribiros si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y buen fin de.